Hola, hola. Oigan, hoy les voy a platicar brevemente sobre esta historia, que además es una historia corta. Es un libro que se llama Mula sin cabeza, de Rodrigo Santos. Es de unas 69 páginas más o menos. Y bueno, esta historia la encontré porque en uno de esos días que uno se pone a pensar mil cosas, a preguntarse sobre la inmortalidad de la hormiga, me llegó la curiosidad de cuánto vive una mula. Entonces me fui a buscar la respuesta a internet. Y entre las primeras entradas que encontré, digo, obviamente sí encontré que decía que una mula vive entre 40 y 50 años, que la mula más longeva registrada vivió 56 años, y de pronto en esas primeras entradas había una que decía la leyenda de la mula sin cabeza. Por supuesto que me llamó muchísimo la atención porque sabemos que en este perfil nos encantan las leyendas y las historias de ese tipo, así que dije, bueno, vamos a ver de qué trata. Abrí la entrada esa que era de Wikipedia, si no recuerdo mal, entonces tampoco era como que, la gran investigación sobre la leyenda. Era algo breve que decía que es una leyenda brasileña basada en una maldición que le cae a una mujer por haberse relacionado sexoafectivamente con un sacerdote. Yo, qué interesante, vamos a ver si hay algo escrito, publicado ya con base a esta historia, alguna novelita, un cuento, lo que sea. En Google sí vi que había como varias opciones por ahí de, ya ven que ves las imágenes de libros o qué sé yo, pero la gran mayoría se veían portadas en portugués, porque reitero, esta es una historia brasileña. En Amazon encontré solamente este libro, justo solo este, y que además vi que decía que estaba escrito en español. Aquí al inicio Rodrigo Santos, el autor, nos dice que es un cuento de dark romance. Después de haberlo leído, la verdad es que yo no diría que entra dentro de este género. Para mí no es un dark romance, porque para mí ese género es mucho más turbio, más denso, tiene más detalles intensos, y aquí, aunque la temática es eso del rollo sexual de una mujer con un sacerdote, no tiene absolutamente nada de detalles así muy escandalosos ni nada. Pero no nos vamos a meter en tecnicismos. Si el autor dice que es un dark romance, pues al menos por el momento así lo catalogaremos. A quienes se atreven a amar más allá de los límites de lo permitido y pagan el precio de su osadía con su propia alma. Este es la pequeña frase inicial que viene aquí en el libro y que básicamente resume la esencia de la historia, de la leyenda en sí. Es una historia entretenida, ligera, te la avientas súper rápido, y aunque ya es corta, sí creo que pudo haber sido más breve, porque en algún punto sí me llegó a parecer bastante repetitiva. Al inicio lo pude entender porque la historia está dividida en tres partes. La primera parte está contada por Yara, la protagonista mujer. La parte del medio está contada desde la voz del sacerdote, que se llama Edgar. Y la tercera y última parte, nuevamente regresamos a la voz de Yara. Al inicio lo podía entender, justificar, porque entendía que querían hacerte sentir esta zozobra, esta frustración en la que Yara vivía, porque Yara pues prácticamente estaba sumergida en una depresión, sentía que su vida estaba estancada, que no había nada nuevo, que no había chispa, no había luz en su vida. Era una esposa y madre de 2 hijos pequeños, con los que ella se sentía tremendamente culpable por no ser esta madre vivaz, alegre, feliz, la madre ideal para ellos. Y es ahí también donde vienen los ejemplos de lo que les digo, de que me parecía un poco repetitivo, porque, por ejemplo, les voy a leer 2 breves párrafos. Cada paso, cada crujido siniestro de la casa era un recordatorio de mi prisión. La misma casa, la misma habitación, el mismo marido, los mismos hijos, la vida, una repetición implacable, una pesadilla de la que no consigo despertar. Reitero, aquí podemos entender que aquí mismo dice una repetición implacable, y que a lo mejor por eso podemos justificar que al inicio se repita esto mismo dicho en otras palabras. Pero creo que al haber alargado el recurso durante todo el libro, sí llega un punto en el que se cayó un poco la historia o la intención de este recurso. No que sea algo gravísimo, pero sí sentí que pudo haber sido un poco más corta y efectiva la historia de todas formas. Y por ejemplo, en otro más adelante decía: la oscuridad de la habitación, antes un refugio, ahora era una prisión, un espejo reflejando la oscuridad de mi alma. Y estas frases muy poéticas, muy bonitas, armadas en este sentido, como pues obviamente de transmitir la oscuridad de la emoción, están bien hechas, pero al final se repetían, como que había varias que tenían este mismo sentido, este mismo juego de palabras o esta misma idea pero con otras palabras. Y por ejemplo en estas 2 pues vimos que se repitió la palabra prisión, ¿no? Y así lo vamos a ver a lo largo del libro, de la lectura.
Les digo, no es algo como que tremendamente malo, pero sí es un detallito a considerar, especialmente también aunado con el hecho de que es un libro que decía que está en español y aproximadamente en la página 30, déjenme lo encuentro, y de pronto me doy cuenta que se cambia el idioma a portugués. Ahí subrayé un parrafote donde comienza el portugués. Digo, no tengo muy buena calidad de cámara, me van a disculpar si no enfoca, pero pues así se va como por 10 páginas en portugués y ya en la página 36 por ahí regresa nuevamente al español. Al final son lenguas hermanas, el portugués y el español, y según yo le entendí bastante bien a todo lo que está en portugués, así que bueno, creo que no afectó la historia, pero sí aunado esto como del cambio ahí sin querer de idioma y aunado con la repetición de la historia, a mí al final sí me da un poco la sensación de que no hubo mucho trabajo de edición después de que se terminó de escribir la historia, lo cual obviamente aquí no soy nadie yo para juzgar a una autora, a una novela o nada, simplemente les estoy compartiendo lo que a mí me hizo sentir y reitero, no creo que sea malísimo o gravísimo, pero sí puede ser algo a considerar, sobre todo para aquellos lectores que a lo mejor sean más estrictos, ¿no? En la calidad o en las cuestiones, en estos detalles que se deben de cuidar en un libro. Sobre la historia en sí, les decía, nos cuenta cómo Yara vive frustrada, no es feliz, se siente estancada, y de pronto cuando estamos en la voz del sacerdote nos damos cuenta que él estaba en una parroquia en la que se empezó a sentir tentado por otra mujer que, si no recuerdo mal, se llamaba Elena, y él, pues en estas ganas de no querer fallar a su vocación sacerdotal, a sus votos de castidad, pide que le den un cambio de comunidad, de parroquia, para no estar ahí y no estar justo cerquita de la tentación, según él. Pero cuál es su sorpresa, que al llegar a la nueva comunidad es donde vive Yara, y desde el primer momento que la ve en una misa sentada hasta enfrente en una banca, se siente atraído hacia ella, y además ella también después de la misa se acerca porque bueno, ella quería platicar con el nuevo sacerdote para ver si le podía orientar con este problema espiritual emocional que traía, y terminan pues platicando mucho, haciéndose muy íntimos y eventualmente cediendo a sus deseos carnales, porque evidentemente desde un inicio los dos se empiezan a atraer físicamente. Y justo cuando comienza como ahora sí su relación, que no es una relación pública obviamente, pero sí su relación sexoafectiva, Yara pues tiene por ahí unos villitas, unos momentitos de plena felicidad donde dice que todos podían ver que había nuevamente brillo en sus ojos, pero esta felicidad le duró muy poquito, porque al poco tiempo ella se comenzó a sentir acechada, comenzó a sentir que esta maldición iba forjándose en ella, naciendo y creciendo en ella, hasta que se transforma una noche en la mula sin cabeza. Y esto no es como que ella, una vez que se transforma, se queda así para siempre, no, o sea, pasa toda esta noche transformada, llevando terror a la comunidad en la que vive, porque pues se convierte en una bestia infernal, y entonces ella va por todo el pueblo corriendo, y a quien se le atraviese se lo lleva entre las patas. Termina la noche, ella vuelve a su cuerpo, el sacerdote obviamente se da cuenta, todo el pueblo se da cuenta que algo extrañísimo está pasando, gravísimo, alguna maldición está por ahí recorriendo sus calles. El sacerdote desde un inicio malicia, que puede ir también que puede ser Yara, porque también tenía esta sensación, ¿no?, de como de que algo malo estaba forjándose, estaba pasando. Y bueno, al final ellos tratan de buscar opciones para tratar de quitarle esta maldición a Yara. Y esta transformación de la mula sin cabeza no sucede todas las noches, sucede en noches de luna llena, como un lobo, un hombre lobo. Y al final, digo, me estoy ahorrando algunos detalles porque no les quiero contar toda la historia, no les quiero spoilear ciertas cosas, pero bueno, al final por ahí sucede una cosa que de alguna forma termina con la historia de Yara y el sacerdote. Y también hay una parte después de todo esto en la que medio explica la historia, que esta maldición inició años atrás, años del tiempo de Yara, años atrás. A una mujer la estaban quemando en una hoguera. Esto me recordó mucho a la quema de brujas. La estaban quemando justamente porque se vio involucrada en una historia de traición, venganza, amor y todo esto. Y cuando la estaban quemando en esa noche, en ese momento que estaba ardiendo, ella pide ayuda al poder, al ser poderoso que le está escuchando, y dice que ella va a regresar a vengarse por lo que le están haciendo, por el daño que le están haciendo, por el sacrificio que están haciendo con ella, y que así es como nace la leyenda de la mula sin cabeza, por esta mujer que de alguna forma fue la que inició la maldición, juró vengarse de todos, ¿no?, de todos los que están participando y de sus descendientes.
y por eso quedó esta leyenda justo en ese lugar y que se repite o renace en otras personas que tienen una historia similar. Creo que sería todo lo que les podría contar aquí de este pequeño libro. Me gustaría más adelante ver si puedo conseguir algún otro libro basado en esta leyenda. Ya saben, en otra publicación les dejo también por aquí en mis redes las frases que más me gustaron de esta lectura, porque sí saqué varias. Entonces eso lo van a encontrar en otra publicación. Si les gustó, pues coméntenme, ayúdenme con su me gusta, con su like, o con suscribirse, o con seguir la página o el canal de YouTube, o de donde sea que estén viendo este video. Y comentándome qué les parecen estas historias. Si ustedes habían escuchado de la leyenda de la mula sin cabeza, creo que aquí en México no es para nada conocida, al menos yo jamás había escuchado hablar de ella, y es muy muy padre conocer leyendas de otras culturas. Así que si se saben alguna otra, o si ya conocían esta pero con otra versión, siéntanse libres de dejarme ahí en comentarios todo lo que sepan. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.